Muy buenas, soy Alejandra Bellón, estudiante de Sociología de la Universidad UNAM y hoy vengo a hablarles de Peter Beck. Peter Beck fue un destacado teólogo luterano y sociólogo de origen austriaco, principalmente por sus contribuciones a la sociología del conocimiento. ¿Por qué es importante? Es importante por una de sus obras más famosas escritas junto a Thomas Luhmann. La construcción social de la realidad revolucionó la forma de entender cómo las personas construyen su realidad. Dedicó gran parte de su carrera a estudiar religión, influyendo a la sociedad y cómo la sociedad a su vez moldea las creencias religiosas. Fue profesor en diversas universidades, incluyendo la Universidad de Boston, donde fundó el Instituto para el Estudio de Cultura, Religión y Asuntos Mundiales. También sus principales obras y sus ideas centrales, su influencia en la sociología de la religión, su visión sobre la modernidad y la globalización. Hola, mi nombre es Valeria Quiñones. La construcción social de la realidad es un concepto de las ciencias sociales que busca comprender cómo los individuos y los grupos construyen su realidad colectivamente. Tres de los autores más influyentes en esta temática son Pierre Bourdieu, Peter Berger y Thomas Luhmann. Aunque compartan la misma premisa de que la realidad socialmente construida, sus enfoques presentan matices y énfasis distintos. Berger y Luhmann en su obra La construcción social de la realidad se centran en los procesos mediante los cuales la realidad subjetiva se transforma en la realidad objetiva. Distingue tres fases. Las tres fases son externalización, objetivación e internalización. Berger, Bourdieu y Luhmann ofrecen perspectivas complementarias sobre la construcción social de la realidad. Saludo para todos, mi nombre es Judith Lorenadita Alfaro, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la sede de Curumaní. Hoy les hablaré de cómo Pierre Bourdieu, Peter Berger y Thomas Luhmann explican la construcción social de la realidad. Bourdieu nos presenta el hábitus, un conjunto de disposiciones que adquirimos socialmente, influido por el capital. Puede ser económico, cultural, social, etc. Y que se despliega en un campo social donde competimos por esos recursos. En cambio, Berger y Luhmann nos explican que construimos la realidad a través de tipificaciones, esquemas mentales que usamos para entender al mundo, a través de la objetivación. Estas tipificaciones se vuelven naturales e incuestionables, aunque son creadas socialmente. Mientras Bourdieu pone énfasis en el poder y las jerarquías, Berger y Luhmann se centran en cómo construimos colectivamente la realidad. Estas teorías nos muestran cómo lo social influye en nuestras percepciones y decisiones diarias. Gracias. Buenas tardes, compañeros y tutores. En el día de hoy vamos a venir a hablar sobre algunos autores de esto, sobre las prácticas sociales. El primer autor va a ser Pierre Bourdieu. Este autor fue uno de los primeros autores y fundamentales en el siglo XX sobre la sociología, sobre las relaciones sociológicas, el campus y los hábitos. Este autor menciona el campo como un lugar o una interacción social donde puede ser tanto académico, político, escolar y artístico, donde las personas pueden interactuar con los demás. Un ejemplo, como en la vida cotidiana, es un campo educativo. En este donde lo primordial que es los títulos escolares, la escolaridad paga. En esto aquí se puede relacionar el que el mejor estatus tenga, él está en el mejor campo. Ahora es el hábitus. El hábitus es uno de sus principales obras que
tiene Bourdieu y en las que más enfatiza. ¿Por qué? Porque Bourdieu enfatiza de que el hábitus es la disposición que nosotros tengamos para determinar cómo actuamos ante las adversidades y ante lo que pensamos y percibimos sobre el mundo. Los hábitos son la forma que nosotros tenemos de pensar, de desarrollarnos a través de las expresiones sociales y los espacios sociales, dependiendo también el campo donde estemos. Ahora, ¿cómo así el campo y la interacción social donde estamos? Según esta nos indica el contexto, la clase, ahí donde nos podemos relacionar con las demás personas. Un ejemplo puede ser una persona que crece con carencias. ¿Esto qué hace? De que una persona que crece con carencia pues puede influir en la manera en cómo ve el mundo y cómo lo percibe y cómo actúa con otras personas, a diferencia de una persona que es de estratos altos, que siempre está criada en una escuela paga, una escuela con profesores privados. Esta persona percibe el mundo de una manera diferente dentro de su campo y dentro de sus hábitos. Ahora, algo muy importante también que tiene Bourdieu y que también le daba mucha vuelta es sobre un análisis reflexivo. ¿Qué tiene ese análisis reflexivo? Pues ahí nosotros y él mismo también dentro de sus obras se analiza y cómo puede mirarnos sobre cómo el hábito nos influye dentro de las estructuras en que nos movemos. ¿Qué significa esto? O sea, nosotros mismos nos podemos autoevaluar si nosotros estamos haciendo un buen hábitus o no. Este es una reflexión para nosotros, para los demás, para mirar qué estamos haciendo y que si esto nos puede llegar a algo que en realidad queramos. Soy Esther Bustamante, estudiante de Sociología de la Universidad UNLA. El contexto de Berger y Luhmann, ellos proponen un conocimiento sobre la realidad y un fenómeno social, es decir, nuestra proporción y nuestro conocimiento son producto de una interacción social de la vida cotidiana. La realidad y el conocimiento en la vida cotidiana siempre interactuamos con otras personas a través de un mundo común que todos percibimos como real. Esta realidad es accesible a través del lenguaje, que es el medio principal para transmitir y compartir significados. La vida cotidiana está organizada en patrones predecibles de interacción, los cuales se van acumulando en la memoria y permitiendo a los individuos moverse de manera fluida dentro de su contexto social. En el proceso de tipificación es esencial. Categorizamos a las personas y a las situaciones más allá de la eficiencia de la interacción. Estas tipificaciones se refuerzan con el tiempo y se vuelven comunes para todos los miembros de la sociedad. ¿Qué es la interacción y el rol de los otros significativos? Son primordiales en la formación de la realidad social. Las personas importantes de nuestra vida lo hacen. Los otros significados llegan a un papel crucial en la construcción de nuestra vida, porque son quienes nos enseñan cómo interpretar el mundo. La integración diaria, esta relación confirma y valida nuestras interpretaciones de la realidad, solidificando el conocimiento socialmente compartido. El lenguaje no solo comunica, sino que también construye la realidad. Se objetivan las experiencias y se transmiten a otros. Además, el lenguaje permite crear una realidad que va más allá de lo inmediato, incorporando el tiempo y espacio lejanos. La sociedad otorga significativos colectivos a las experiencias individuales, estableciendo un marco de referencia común. Cuando las acciones repiten y se consolidan en la vida cotidiana, se convierten en institucionales. Esto tiene un marco estable para la conducta humana y los individuos al nacer es una sociedad ya institucionalizada. Internalizan estas estructuras desde pequeños. Este proceso es fundamental en la creación de una realidad social que experimenta como objetivo y externo a los individuos. La conclusión es que estas páginas, Berger y Luhmann, plantean que la realidad es un producto social que construye mediante la interacción humana y se mantiene a través de la institucionalización. El conocimiento que usamos para navegar en la vida diaria no es un hecho objetivo y dado, sino que origina y se estructura socialmente. Este hecho es esencial para comprender cómo la sociología
ve la realidad no como algo fijo y estático, sino como un proceso dinámico que depende de las relaciones sociales y lo significativo y comparte en una comunidad.